te quiero rogar especialmente antes de iniciar por el pueblo de Marruecos, Señor, y por toda esta región que ha sido tan afectada por una providencia tuya. Señor, ten compasión de sus muertos, de los que están heridos, Señor. Ten compasión del mundo, Padre, porque está temblando y temblando y temblando, pero tu palabra lo dice. Aunque los montes sean removidos, podemos confiar y estar plenamente convencidos que estamos bajo tu cuidado. Y nada de lo que suceda en nuestras vidas, todo obrará para nuestro bien. Así que te rogamos, Señor, que tengas compasión. También te ruego que tengas compasión de aquellos niños, Señor, que en este momento han sido secuestrados, vandalizados, sexualizados, robados de sus hogares en este mismo instante, bajo la perversidad de hombres impíos y crueles, a quienes en medio del dolor rogamos misericordia y compasión. Padre, ayúdanos a gozarnos en el día que tú has creado, en el que convocas a tu pueblo para tu gloria. No nos dejes caer en tentación. Concédenos un corazón santo, no por causa de lo que digan los hombres, sino porque estamos en tu presencia, en el cual nadie se puede esconder o pretender vivir en tinieblas. Señor, ayúdanos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les mencionaba, vamos a iniciar un nuevo curso, se llama Introducción a las Doctrinas de la Gracia, y vamos a usar un material que está gratuito en internet, es del pastor Roger Smolin. La página de él en internet, pueden bajarlo gratuitamente, seguirlo, usarlo, estudiarlo en su casa, pero vamos a ver en este lugar, si Dios permite, con cada maestro, las doctrinas de la gracia. El libro se llama Sí Jesús, y Sí Jesús tiene un propósito, es un acróstico que usó el autor, Sí Jesús, en donde la S significa soberanía de Dios. Ahora, si conocen las doctrinas de la gracia, ¿qué significará la I? ¿Inmutable? No, eso es un atributo. Incapacidad total humana o depravación total, como se conoce. Luego está la J, que es justificación por fe. Luego está la E, que es elección por gracia. La S de Jesús, sacrificio eficaz. La U de unidad espiritual y la S, seguridad de los escogidos. Esos son los temas que trata el libro, pero en esencia son todas las doctrinas de la gracia. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 5 doctrinas de la gracia? La primera, ¿cuál es? Depravación total. La segunda, elección incondicional. La tercera, expiación limitada. La cuarta, la gracia irresistible. La última, bueno, eso ha sido cambiado totalmente hoy día, ya no es la perseverancia de los santos, porque el énfasis está en Dios, quien guarda a sus santos, es la perseverancia de Dios en la vida de sus santos, o la obra de gracia perseverando. Pero antes de comenzar, quiero hacer una reflexión como iglesia. Algunos esta semana me han preguntado que si ya se está pensando en un sucesor, un futuro pastor para la congregación, y obviamente es el deseo de todo ministro que haya una sucesión, ¿de acuerdo? Yo quiero que ustedes entiendan y sepan que la escuela bíblica familiar, esta media hora, no hace parte de la liturgia de adoración. Esto es una opción, una oportunidad para ver un discipulado como iglesia, una guía temática, en este caso, de las doctrinas de la gracia, ¿de acuerdo? Así que no es una obligación, pero sí es una oportunidad, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, como ancianos de la congregación, hemos visto algunos hermanos que tienen dones, y no solamente dones, sino la buena voluntad de enseñar. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo único infalible en el culto de adoración en el día del Señor? ¿Qué es lo único infalible? ¿Entienden infalible? Que no tiene error. Cuando se lee la palabra de Dios. Es lo único perfecto. Y la palabra de Dios es leída por seres falibles. Entonces, desde quien les habla o cualquier maestro va a ser un hombre falible, un hombre que puede decir cosas buenas como puede decir cosas equivocadas, pero esperamos no malintencionadas. Si hay malintención, no más en el púlpito, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué implica de ustedes
para los hombres que se paran aquí? ¿Qué sugieren? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el deber nuestro a los ojos de la Biblia? Orar por ellos. ¿Honrarles? ¿Ustedes recuerdan que pedía el apóstol Pablo por sus discípulos? Señor, te ruego que avives el don, ¿sí? Y que sean fieles a la palabra. De hecho, si ustedes van a Efesios 6, al final de la armadura de Dios, el apóstol Pablo pide que ore por él para que cuando él abra su boca sea anunciado con denuedo el mensaje del evangelio. De hecho, la realidad es, mis hermanos, que buenos predicadores nacen de una iglesia que ora por ellos. Ahora, de nuevo, estamos brindando una oportunidad para que los hermanos puedan usar sus dones y podamos ver como iglesia, este va predicador, este tiene el don, y animarlos, pero hay otros que tal vez en el camino se queden, porque tal vez no tengan el don, o tal vez no estén bien preparados o bien estructurados, pero hasta que no le demos la oportunidad no podemos evaluarlo, ¿de acuerdo? El ejercicio de orar y cuidar y velar por este púlpito está en todos como cuerpo. Obviamente sobre los gobernantes reside esa responsabilidad de cuidar el púlpito, pero todos ustedes tienen el derecho, el deber de exhortar, de corregir, de instruir a cada hermano que tal vez se equivoque. Y Dios estará afirmando a un hombre con su don, porque una de las características que debe manifestar es ¿cuál? Humildad. Humildad. Si no tiene humildad, eso automáticamente lo descalifica. Cuando yo me paro a enseñar delante de Dios y de parte de Dios. Por tanto, yo no soy dueño del mensaje, pero sí soy responsable de estudiarlo. Entonces, si me corrigen y yo me he equivocado, el deber es pedir perdón y corregir el asunto. ¿De acuerdo? Y finalmente, hermanos, nuestra confianza está en Dios y en su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Pero eso no nos exime de ser celosos con este púlpito. ¿De acuerdo? Entonces yo ruego al Señor que cada domingo que va a pararse un hombre acá, oren. Tal vez nos pase como en Corintios, ¿no? Yo soy los de Abeani, a mí me gustan los de Johnny, yo soy los de Gonzalo, ¿recuerdan? Yo soy de Apolos. Pero eso es parte de inmadurez. Los dones son de Dios, y si Dios nos da buenos predicadores, amén. Y la idea es orar por ellos, ¿de acuerdo? Ahora, mis hermanos, hablemos de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia, ¿qué es lo que exaltan? Si alguien las ha escuchado, estudiado, ¿qué es lo que exaltan las doctrinas de la gracia? El Evangelio. Las doctrinas de la gracia dicen a voz en cuellos, la salvación es del Señor. Quiero preguntarles a ustedes, iglesia, ¿qué aportamos nosotros en la salvación? No, si aportamos algo. El pecado. Es lo único que aportamos es el pecado. ¿Y qué más aportamos en la salvación? Nada. La salvación de principio a fin es del Señor. Amén. Y las doctrinas de la gracia lo que exaltan y lo que enseñan es eso. Cada aspecto de la salvación que tiene el hombre viene de Dios. Y nosotros lo único que hacemos y aportamos en abundancia es el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, cada doctrina de la gracia exalta a un Dios soberano que escoge a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, y no hay quien detenga su mano. Entonces, ya vimos las doctrinas de la gracia. Quiero mostrarles un caso. Abran sus Biblias en el tiempo que me resta, en segundo libro de Crónicas, capítulo 33, y vamos a ver la historia de un hijo pródigo, como veremos en esta mañana en el sermón. Segundo libro de Crónicas, y ustedes van a ser los jueces si este hombre merece o no salvación. Ahí sentaditos. Segundo libro de Crónicas 33, 1 en adelante. ¿Listos? Dice así la palabra del Santo Dios. De 12 añitos, era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. O sea que hasta qué edad reinó. 12, 55, muy bien. Ok.
hasta los 67 años. Versículo 2 nos dice que hizo este hombre, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones, aberraciones, inmundicias de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Sí vamos bien? Entonces este hombre inicia y hace lo malo ante los ojos de Dios. Verso 3. Porque él, Manasés, reedificó, volvió a levantar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. O sea, este hombre no siguió el ejemplo de su padre, y trajo todo lo malo que su padre había tumbado, y él los levantó. No solamente lo levantó, le hizo lugares altos a Baales, a imágenes de acera, y a todo el ejército de los cielos, y dice la Biblia, y le rindió culto. Verso 4. Edificó también altares en la casa de Jehová. O sea, los lugares altos, recuerden, eran como esos montículos o montes donde el pueblo de Israel se desordenó, y para no ir hasta Jerusalén empezaron a establecer lugares de culto en todo lugar. Esos lugares de culto en Oseas nos dice que se convirtieron en lugares de prostitución, de picnic, de orgías, literalmente, de homosexualismo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces dice el versículo 4, edificó lugares altos en la casa del Señor, en el templo del Señor, en el cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Entonces estamos viendo, ¿cómo lo llamarían a Manasés hasta ahora? ¿Una calavera? Un hombre perverso está prostituyendo el templo, está adorando todo lo que no le agrada a Dios, está volviendo a edificar lo que su padre había quitado. Una joyita. Verso 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. ¿En dónde? En los atrios. Ahí llenó no los montes altos, se fue al templo del Señor y lo invadió con idolatría. Verso 6. Y pasó sus hijos, ¿por dónde? Hermanos, en la tradición histórica funciona algo así. Estos Baales eran como, imagínense en un Buda, grande, gordo, hueco por dentro, con las manos así. ¿De acuerdo? Y entonces le ponían fuego por dentro, y lo que hacían era colocar los bebés en las manos de este caliente, pueden imaginar la escena, y prácticamente los niños se derretían. Así eran. ¿Ya tienen una imagen de eso? ¿Y quién está haciendo esto? Manasés, ¿con quién? Con sus propios hijos. Entonces este hombre hasta ahora ha pervertido el templo, la religión, idólatra de todo, y aparte de todo rindiendo culto a lo que nunca debería hacerlo, sacrificó y pasó a sus hijos por fuego. ¿Qué piensan? Un impío de impíos, una lacra completa. ¿Merece salvación? Le pasó a sus hijos por fuego, a sus propios hijos, y los vio derretir. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, mejor dicho, agorero, adivino, consultaba encantadores, se excedió, dice la Biblia, verso 6, en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Hasta qué? Ustedes pueden imaginar que alguien sea tan malo que le colme la paciencia a Dios. Dice, hasta el punto de encender la ira. ¿Qué merece un hombre así? Que fuego caiga del cielo, que lo destruyan, o que lo pongan en un ídolo de esos y lo quemen. Y el Señor dice la palabra hasta encender en ira. Y se pone peor. El 7. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, en la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa, en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Este Manasés ha pervertido todo. Ha destruido su propia familia. Y más adelante verán que ha hecho que el pueblo de Israel se vuelva mucho peor
de las naciones que Dios expulsó para cuidarlos. Versículo 9, véanlo. Manasés pues hizo extraviarse, es decir, que el pueblo de Israel fuese engañado y pervertido, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, ese es un prontuario. Este hombre fue tan malo que hizo que el pueblo fuera más malo que las naciones que el Señor había expulsado. ¿Qué piensan de un hombre así? No merece misericordia, merece juicio, destrucción. Gracias a Dios se encendió tu ira, Señor. Ya era hora, extermínalo. O como los Juanerges, ¿no? Que descienda fuego del cielo y lo acabe. Dice la Biblia, versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no atendieron. Por lo cual, dice el 11, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Bueno, si ustedes estuvieran leyendo esto y el Señor le manda a los asirios, no estaríamos esperando algo así, ¿no? ¿No ha muerto todavía? Qué paciencia, ¿no? Lo van a poner en grillos y lo van a llevar preso. No, mátenlo, ya. Salgamos de semejante escoria humana. ¿Vamos bien? Verso 12. Mas luego fue puesto en angustias y oró a Jehová, ¿qué? Su Dios. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿A quién está orando? Si ustedes lo escuchan orar a semejante y están al lado, ¿qué pensaríamos? Ya va así, ya Dios lo va a escuchar. Siga orando ahí tranquilo. Está haciendo morcillas al diablo usted ahí. Pero está orando. Pero no te está orando a ti ni a mí. ¿Le está orando a quién? A Dios. Están angustias. Pero de nuevo estamos ahí al lado de decir, no. A donde Dios lo escuche me parece injusto. No estaría de acuerdo que un hombre así fuera escuchado por el Señor. Versículo 13, hermanos. Y habiendo orado a él, ¿qué? ¿Fue atendido por quién? ¿Por qué? ¿Por qué lo atendió? ¿Por qué lo escuchó? ¿Es posible que Manasés haya sido de esos escogidos de antes de la fundación del mundo? ¿De verdad? ¿Alguien así fue escogido antes de la fundación del mundo? O sea que esa fue la razón por la que Dios lo escuchó. ¿Qué piensan de eso? ¿Pero les molesta? ¿No? ¿Seguros? Dice, Señor, pasó a sus hijos por fuego, el pueblo está prostituido, ¿lo va a perdonar? Y el Señor dice, sí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, yo soy soberano, yo salvo a quien yo quiero, y Él es uno de mis escogidos. ¿Te molesta que Él sea así? Porque eso misma molestia debiste sentir cuando te salve a ti. De ahí te saqué yo, solo que, no, yo no he sido. La verdad sí, pero. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Bueno, Señor, está bien, perdónalo, pero déjalo por allá. Un hombre así, ¿quién le va a creer después si tú lo restauras en el reino? ¿Cuántos de los escogidos de antes de la fundación del mundo se van a salvar? Todos. ¿Por qué? ¿Por qué no se le escapa uno? ¿Por qué están seguros ustedes que todos los que Dios escogió van a llegar a salvación? ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios no miente. Dios es todopoderoso. Y Dios hará lo que sea necesario para salvar a cada uno de sus escogidos. Así, a ti y a mí nos moleste a quien Él salvó. Dios sigue siendo Dios. Eso es lo que vamos a empezar a ver
de ahora en adelante con la doctrina de la gracia, y de hecho el sermón de hoy tiene que ver mucho con el tema de esta mañana. Oremos. Amado Señor y buen Dios, Padre Celestial, la realidad es que todos nosotros somos un Manasés, solo que a veces, Señor, nos cuesta reconocer el nivel de maldad que hay dentro nuestro. Tú nos has perdonado, restaurado. De hecho, Señor, si somos honestos delante de tu santísima presencia, nuestros hogares siguen siendo hogares unidos por tu gracia, por tu perdón y por tu misericordia. Porque muchas veces, Señor, nuestros hogares han estado pendiendo de un hilo, pero finalmente están en tus manos y no en las nuestras. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque tú conoces exactamente a cada uno de tus escogidos. Tú sabes exactamente todo lo que han hecho y lo que les falta por hacer. Y has decidido con amor eterno amarles una vez y para siempre. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo, de sus hijos. Señor, permite que esta serie de lecciones sean para aferrarnos más a Jesús, para conocer más al Santo Dios, para nutrirnos más de tu palabra y sobre todo para vivir más agradecidos y con temor y temblor delante de tu presencia, para vivir una vida santa y piadosa, porque tú eres digno de todo ello. Gracias, Señor, porque de principio a fin, en la vida de Manasés, fuiste tú quien llevó a cabo su salvación, su restauración, y eres tú mismo, Señor, quien llevó a un hombre así al cielo. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Guárdanos, Señor, de levantarnos como jueces, como veremos en esta mañana, como esos escribas y fariseos que se incomodan, que se molestan cuando tú perdonas y restauras al que está muerto y podrido en sus delitos y pecados. Bendice a cada uno de los maestros que vamos a tener. Bendice a cada uno de los maestros de la escuela de niños. Bendice a los padres enseñando el catecismo infantil, porque todo esto tiene como propósito conocerte y aferrarnos más a ti, mi Dios y mi Rey. Gracias por este tiempo, gracias por esta historia y gracias porque mientras haya vida, Señor, hay esperanza para predicarles a aquellos Manasés que moran alrededor nuestro, que solamente tú puedes darle vida. En Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén.